Hola, soy Jazz y sean bienvenidos a un episodio más de Enfermería en Acción. En esta ocasión estaremos hablando de cuidando a las cuidadoras. Para ello contamos con una gran invitada, Rubí. Ella es una psicóloga y por favor, mucho gusto por tenerte aquí con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Hola Jazz, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues primero que nada agradecerles la invitación de poder compartir este tema tan importante. Justamente pensaba, ¿no?, en la necesidad que hay de poder acercarnos un poco al tema de, acercarles más bien el tema de la salud emocional a un personal tan importante que es el personal de enfermería. Entonces, pues muy agradecida. No, al contrario, mucho gusto que estés aquí con nosotros. Por ejemplo, actualmente, ¿cómo consideras tú que están en cuestión de salud emocional lo que viene siendo el personal de enfermería? Pues mira, en primera considero que el tema de la salud emocional es sumamente un tema importante, no solamente para los profesionistas en general, sino para cualquier tipo de profesionales, pero especialmente a los profesionales de la salud y específicamente al personal de enfermería. Considero que debido, por ejemplo, a lo que hemos vivido con lo de la pandemia, que fue una situación que puso en realce diversas situaciones en donde el personal de enfermería y cualquier personal de la salud no contaba con las herramientas para poder hacer frente precisamente a esos temas que involucraba no solamente el aspecto emocional, sino también el cuidado físico de ellas, porque hablar de salud emocional es también hablar del cuerpo y también hablar de nuestras relaciones sociales. Por ejemplo, ¿qué tanta afectación podría llegar a tener el trabajo que realiza una enfermera día a día en su salud emocional? Sí, mira, aquí en primera quisiera como reconocer y conocer bueno, he reconocido y he conocido el trabajo de cerca que han realizado el personal de enfermería. Y estas, como sabemos, la profesión les exige estar al 100 de tiempo completo, quizás en algunas, o trabajar 24 horas por 24 horas. Y eso muchas veces las lleva a descuidar la parte personal de ellas, su persona. Y todavía aunado a esto están situaciones que les afectan otros factores. Hay quienes son, por ejemplo, son enfermeras y además de enfermeras también son madres. Hay quienes son madres solteras, hay quienes son... tienen pareja, tienen familia, tienen otras responsabilidades y además de eso quizás muchas de ellas no descansan sus 7 horas, hay quienes no tienen un descanso reparador, hay quienes también no siguen disciplinadamente una alimentación, descuidan su alimentación. Entonces son diversos factores que las llevan a un desgaste no solamente emocional, porque lo que yo te decía hace un ratito, hablar de salud emocional no solamente es hablar de las emociones, es también saber qué está pasando en mi cuerpo, cómo está mi cuerpo, lo estoy cuidando, cómo están mis relaciones sociales. Y cuando hablo de relaciones sociales me refiero también a que el personal de enfermería interactúa con otras personas, interactúa con otros y otras personas profesionales de la salud, con la familia del paciente, con otras personas que están al cuidado de los enfermos. Y por ejemplo, ¿qué otro tipo de emociones puede llegar a presentar un personal de enfermería? Porque, por ejemplo, pues lidias con el estrés, con el enojo, de repente, ¿qué otro tipo de emociones podrías llegar a presentar? Sí, el personal de enfermería, justamente por estas situaciones que he venido comentando, al absorberse en las actividades cotidianas de su profesión, a esto las personas comienzan a presentar, bueno, hay diversas situaciones, ¿no?, en donde la persona se ve vulnerada, en este caso el personal de enfermería. Hay quienes pasan por pérdidas de pacientes, hay quienes quizás el hecho de ver a las personas con dolores crónicos también les afecta. Hay un desgaste emocional, vuelvo a repetir, emocional, físico, social.
Y todavía a esto se le suman otros factores, que bueno, tú dirás, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero el sistema, por ejemplo, el sistema del sector salud, que tiene carencias, impactan en la salud emocional de las personas, en este caso del personal de enfermería. No hay una ley donde se les apoye a ellos en cuanto a recibir, por ejemplo, en los hospitales, que ellos lleven acompañamiento terapéutico para poder cuidarse y cuidar a otras personas. Y bueno, además de esto hay desempleo, hay sueldos poco remunerados, y todavía a esto se le suma otra serie de factores, que es lo que también te comentaba hace un ratito. Hay quienes son, además de enfermeras, son madres, y hay quienes son madres y son madres solteras, y quienes tienen que atender a la familia y que tienen otras responsabilidades. Entonces llega un momento en el que estas mujeres, enfermeras profesionistas, se sobrecargan, y es donde viene el estrés, donde comienzan a sintomatizar y se presenta el estrés, se presenta la ansiedad, la depresión, hay quienes consumen sustancias nocivas y podemos mencionar entre otras sintomatologías. Entonces dirías que sí es importante cuidar nuestra salud mental, en general, como ir a terapia, tener un grupo de apoyo, algo parecido. Claro que sí, totalmente. Yo creo que cualquier profesionista, y sobre todo profesionistas de la salud, requieren de eso, porque estamos en constantes relaciones con otras personas. Y vuelvo a hacer mención, cuando cuidamos nuestra salud emocional, también estamos cuidando nuestra salud mental, nuestra salud física, o sea, cómo está mi cuerpo, y también impacta en nuestras relaciones sociales. Por ejemplo, ahorita que tocas esta parte de los duelos, fíjate que al personal de salud se le inculca mucho eso, ¿no? Tú vas, haces tu trabajo y guardas la compostura, ¿no? Es decir, haces tu trabajo, ves que tu paciente fallece, que entra el familiar. ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo procesas y cómo aceptas un duelo? Porque yo creo que al final del día somos personas y no somos de papel, y obviamente nos va a pegar, y siempre hay un paciente que nos pega, ¿no? ¿Tú qué le podrías decir a todos ellos de cómo sobrellevar todo esto? El duelo, como cualquier otra situación que nos afecte y vulnera a la persona, en este caso al personal de enfermería, se vive y se experimenta de distinta forma. O sea, ¿por qué? Porque cada persona estamos atravesados por diferentes factores interseccionales que nos hacen afrontar la pérdida y el duelo de distinta forma. Entonces, esto nos lleva a que no hay un solo método, no hay un camino, no hay una receta para poder afrontar el duelo, pero quizás lo que podría ayudar un poco es validar mucho. ¿Cómo validar mis emociones? O sea, yo como enfermera, esto que está pasando me está afectando, y al mismo tiempo reconocerme vulnerable de situaciones en donde están más allá de mis posibilidades, ¿no? Entonces quizás hacernos las preguntas de bueno, esta situación que le pasó a mi paciente me está afectando, ¿cómo me está afectando? ¿Qué estoy sintiendo? Nombrarlo, o sea, ponerle el nombre. Estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo enojo, frustración. Y una vez de haber validado y haberme reconocido vulnerable ante ese tipo de situaciones, entonces quizás recuperar recursos y estrategias de afrontamiento que yo como persona sé que me puede ayudar a hacer frente a este tipo de situaciones. Y quizás algunas preguntas que pudieran ayudar un poquito para encaminar a esto es, bueno, ¿cómo lo he hecho yo en otros momentos ante otras pérdidas que me pueden ayudar en este momento? ¿Qué puedo hacer ahorita para hacer frente a esto? Y también, bueno, ¿a qué me invita esta situación en concreto, no? Pero quizás también el trabajo de duelo requerirá posiblemente del apoyo de un terapeuta para poder trabajar, como lo mencionaba hace un rato, casos específicos en donde no es lo mismo la manera en cómo yo afronto mi duelo a cómo lo afronta otras personas otros profesionistas, un médico, una ama de casa, etcétera, etcétera. Y bueno, en este caso,
digo, cuando ya estás en esta profesión y no llevas un año, sino 5, 10, 15, incluso tal cual ellos pueden también pasar por el síndrome del cuidador quemado, o es como que ya existe una resistencia y es un poquito más difícil que el personal de salud se quede con él, por decirlo así. Claro. Bueno, aquí en primera justamente tocas un tema importante. El síndrome del cuidador quemado está muy relacionado al tema de la culpa, sobre todo a la culpa que se genera cuando la persona siente que tiene que estar de tiempo completo al cuidado del paciente o al cuidado del enfermo o la enferma, ¿no? Y el tema de la culpa está íntimamente relacionado con el tema de las creencias culturales. Entonces, y las creencias culturales, que son todas estas creencias que hemos venido construyendo como sociedad y donde en muchas de las ocasiones las mujeres son las más vulnerables. Las enfermeras, por ejemplo, ¿no? El tema de los roles, que ha estado como muy de moda en estos tiempos, sobre todo ahorita que se acerca el Día Internacional de la Mujer. Uno de los roles de género es que la mujer es cuidadora, ¿no? Sí. Y entonces se le ha asignado ese papel de cuidadora. Y no solamente de cuidadora, sino cuidadora de tiempo completo. Las mismas creencias culturales han cultivado, han aportado al hecho de que las mujeres, además de dedicarse a cuidar de tiempo completo al enfermo, también hay que responder a un deber ser. Entonces, el personal de enfermería no está exento a eso. Yo como enfermera, ¿cuál es mi responsabilidad y qué debo de hacer? Y muchas veces ese deber ser, al responder a esas creencias culturales, a esas construcciones sociales, pues yo me descuido en mi persona, porque entonces tengo que sobrecargarme de actividades, tengo que dar el doble, exacto, y pues a veces no podemos con todo. Y por ejemplo, ¿consideras que es importante contar entonces en este caso con un espacio, ya sea en el hospital o ya sea entre los mismos compañeros, en el que podamos de repente pues platicar este tipo de cosas, ¿no? Porque creo que lo usual es, tú cumples tu turno y te lo llevas a casa, pero de hecho incluso en casa tú dices, pues es que yo no quiero llevar mi trabajo y te lo quedas, ¿no? Y en realidad al final del día pues tampoco es para nadie, ¿no? Entonces, ¿crees que sí es importante contar con tal vez un espacio, un grupo ahí de apoyo? Sí, totalmente. El apoyo entre amigos, o sea, está muy bien en el hecho de que se pueden compartir experiencias, pero quizás sería como más fructífero poder abrir un espacio en donde se puedan compartir experiencias, vivencias de manera muy confidencial y claro, con el apoyo siempre de un terapeuta que pueda acompañar esos procesos. Lo que, bueno, desde la experiencia que he tenido trabajando con grupos, por ejemplo, es que estoy segura que las personas en general y el personal de enfermería no queda exento, cuentan con una gama de recursos, de habilidades, de estrategias de afrontamiento que sería como interesante, importante y enriquecedor poderlo compartir con otros colegas, ¿no?, que están viviendo la misma situación. Pero no solamente eso, también en este espacio, además de compartir herramientas y recursos, también se comparten experiencias, vivencias, inclusive situaciones sociales, desigualdades, injusticias dentro del espacio de trabajo, o sea, dentro y fuera del espacio laboral. Y aquí entonces trabajar en grupo también ayudaría de alguna manera a visibilizar ciertas prácticas en donde muchas de las ocasiones las enfermeras son las que son el grupo más vulnerable en este caso. Y por ejemplo, ¿tendrás alguna historia que nos puedas compartir respecto a todo este tema que estamos teniendo aquí? Bueno, quizás lo que viene ahorita a mi mente son aquellos casos que llegan a consulta donde llegan mujeres, bueno, por un lado, ¿no?, mujeres que a lo mejor no se dedican a la enfermería, pero son mujeres que se dedican al cuidado completo de sus enfermos. Y justamente aquí recupero nuevamente esto que he venido platicando respecto a las creencias culturales de cómo las mujeres se dedican al cuidado completo de sus enfermos y toda la sobrecarga que se sintomatiza
en ansiedad, en estrés, en depresión, y entonces buscan atención psicológica porque ya no pueden por esa sobrecarga, ¿no? Y bueno, también viene a mi mente experiencias cercanas de enfermeras, donde además de, y justamente aquí pongo ahora sí que la lupa, porque cuando hablamos de cuidar y cuidarse, no es una tarea fácil, no es decir, bueno, sí, ahora me voy a dedicar mi tiempo, porque detrás de eso hay muchos factores. Y entonces la experiencia, por ejemplo, que yo he visto es que hay enfermeras, bueno, de personas muy cercanas, que además de ser madres, son madres solteras. Entonces tienen que trabajar los 5 días de la semana y dedicarse el fin de semana a los hijos. ¿Y en qué momento hay espacio para ellas? Ajá. Entonces, sin embargo, pues está la posibilidad de poder hacer cosas a pesar de otros factores que rebasan nuestras posibilidades. Y por ejemplo, ¿tú qué le dirías, como para terminar aquí este espacio, qué le dirías tú a las nuevas generaciones, pero yo creo que sobre todo a las que ya llevan mucho tiempo trabajando y que tal vez de repente pues ya están pasando por todo esto, pero no saben qué hacer? En este caso, ¿qué les podrías decir tú? En primera, pues reconocerles el trabajo, la gran labor que han realizado. El que hayan pasado por esta etapa de pandemia creo que fue una etapa en donde puso en realce el trabajo de los profesionales de la salud. Y yo admiro muchísimo el trabajo de las enfermeras, justamente por conocer algunos casos muy cercanos. Veo el gran esfuerzo que hacen, sobre todo las mujeres profesionistas, enfermeras. Y decirles esto que hace un ratito comentaba, no es una tarea fácil cuidarse a sí mismas, pero quizás habría, por todos estos factores que ya he venido platicando, sociales, culturales, económicos, políticos inclusive, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esa situación, podemos hacer cosas, pero dependerá mucho de la búsqueda, de hacer ahora sí que un salto al interior y conocerme, ¿no? Por dar un ejemplo, yo como Rubí, es un ejemplo, ¿no? Yo como Rubí, quizás a mí me podría ayudar el hecho de tendría que dormir 7 horas, porque sé que a lo mejor con 8 horas no rindo. Quizás tenga que ser más disciplinada para poder preparar mi almuerzo y mi comida y llevármelo al trabajo. A lo mejor necesito incorporar el ejercicio físico, ¿no? En la mañana, en la noche, a la hora que yo pueda. Quizás tenga que aprender a poner límites, a delegar responsabilidades. A lo mejor también tendría que trabajar el tema de la culpa y comenzar a deconstruir mis creencias culturales y muchas otras cosas que va a depender mucho de mi autoconocimiento. Entonces, posiblemente para algunas personas sí tendrían que llevar como un acompañamiento terapéutico para poder identificar qué son esos recursos y con qué estrategias cuento para hacer frente a esas situaciones de adversidad y que afectan a mi salud emocional, física y mental, ¿no? Y bueno, y también un salto al exterior para poderle visibilizar esos otros factores que también están involucrados en esto, que es lo que ya hemos venido platicando, y que hay que ponerles nombre y hay que decirles que también está sucediendo. O sea, hay desigualdades entre hombres y mujeres y hay desigualdades entre enfermeras y enfermeros también, ¿no? Y en general. Entonces la invitación es esa, de poder hacer un trabajo más personal, claro, sin dejar a un lado lo que tenga que ver con lo social, ¿no? Porque regreso a lo que en un inicio mencionaba, nuestra salud emocional no solamente es cuidar de nuestras emociones, sino también nuestro cuerpo y nuestras relaciones sociales. Sí, bueno, la verdad es que sí es muy importante lo que dices, porque todo el mundo dice, puedes tener un problema, ¿no? Y ya lo resuelves, pero no, muchas veces creo que cuando se queda contigo, como dices, se refleja en alguna parte de tu cuerpo, dolor muscular, dolor de cabeza, o que cualquier cosita ya te estresas. Pero la verdad yo creo, bueno, en general creo que la pandemia no fue buena, pero siento que sí deja un punto muy importante, que es normalizar ir a terapia.
y yo creo que eso es algo que ya nos hace estar del otro lado. La verdad es que nos gustó mucho la plática contigo, sobre todo esta parte que me vienes recalcando de autoconocerse, ¿no? De repente da miedo conocerse a uno mismo, saber cómo estás formado, saber qué tienes, qué no tienes, aprender a reconocerte. Creo que es una de las partes más difíciles en realidad, pero pues la verdad es que yo creo que ese ya es más un trabajo propio, ¿no? Y sobre todo pues no olvidar que para lo que viene siendo área de salud, todo el tiempo vamos a lidiar con problemas y muchas veces no son problemas de nosotros, y como dices, aprender a delegar y aprender a aceptar lo que te corresponde, y lo que no, pues es como yo cumplí con mi trabajo, pero no puedo darte más, ¿no? Y permitirte disculparte y permitirte pues aceptar esas pequeñas cosas, ¿no? Y bueno, no sé si tengas algo por último que decirnos o que decirle a nuestros oyentes. No, más bien sí me gustaría recalcar un poquito el hecho de que el tema tan importante de la salud emocional no está desligada de otros tipos de salud, ¿no? Y que cuando cuidamos nuestras emociones y nos acercamos a autoconocernos y a conocer un poquito más de nosotros, o sea, en el tema de, por ejemplo, del cuidado, también es aprender a conocer nuestro cuerpo, o sea, saber que a mi cuerpo físico le puede estar ayudando, ¿no? Si necesito descanso, si mi cuerpo siente algún dolor ahí porque necesita descanso, entonces okay, hay que darle tiempo para escucharlo y definitivamente darle el descanso reparador que necesita. Costará mucho trabajo definitivamente por todos los factores que ya hemos venido platicando, pero sí creo que en terapia uno de los temas que yo he venido trabajando con otras mujeres es el tema de deconstruir las creencias culturales y el tema de la culpa. O sea, me siento mal por haberme ido a acostar y haberle dicho al paciente que no puedo, ¿no? Una cosa así. Y viene la culpa ahí, pero la culpa, como lo mencioné en un momento, está relacionada totalmente con nuestras creencias culturales. ¿Qué es lo que yo debería de estar haciendo, ¿no? Y entonces implica ir a terapia, también implica enfrentarse con todo ese tipo de cuestiones ahí que nos está deteniendo y que nos está como boicoteando, ¿no? Nuestro crecimiento y nuestro cuidado personal. Pero bueno, fue un enorme gusto contar hoy el día de hoy contigo. Les recuerdo, por favor, que un gran aplauso para la licenciada Rubí José Reyes. Muchas gracias, esperamos después tenerte nuevamente con nosotros. Y por favor, ¿podrías compartirnos tus redes sociales? La verdad es que yo sí se las recomiendo, tiene una muy buena formación, pero ¿nos las podrías compartir? Muchas gracias, Jazz, por la invitación. Sí, claro, me pueden seguir en el Facebook, aparezco como Rubí José Reyes. También tenemos una página de un proyecto nuevo que estamos iniciando, se llama Café Solidario Giro. Y bueno, mi número telefónico 951-146-6350. Muchas gracias. No, al contrario, a ti muchas gracias. Y bueno, también les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, estamos como Instituto Altamirano, estamos en Spotify como Enfermería en Acción. Y de igual manera, si nos están viendo por YouTube, les recomiendo que le aprieten en el botoncito de suscribirse para que tengan las notificaciones y puedan estar viendo los videos cada que estamos subiendo un nuevo capítulo. Hasta pronto.